El día en que marqué el número de mi hijo, con las manos temblando y la voz rota, jamás imaginé que su respuesta me dolería más que la propia muerte de mi esposa. Le dije, con todo el peso del alma: Andrés, tu madre se ha ido. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego escuché su tono frío, seco, como si hablara de un asunto cualquiera. Deja de ser dramático. Mi esposa me necesita para la gira en Europa. En ese momento, sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. La sangre de mis venas parecía hielo. Colgué el teléfono sin saber qué decir. Mis ojos buscaban lágrimas, pero lo único que encontraban era un vacío tan grande que me hacía sentir menos que un padre. Pensé en María, en cómo ella siempre defendió a Andrés, en cómo lo justificaba incluso cuando él se olvidaba de llamarla en su cumpleaños. Si ella hubiera escuchado aquella respuesta, quizás su corazón se habría apagado aún antes de la enfermedad. Y yo, en ese instante, lloré, pero lloré en silencio, porque hasta mi llanto me daba vergüenza. Nadie vino al funeral, ni él, ni su esposa, ni mis nietos, solo los vecinos de toda la vida, los que aún recuerdan cuando yo levantaba muebles con mis manos, se acercaron a darme el pésame. Ellos me abrazaban con fuerza, intentando tapar la soledad que me envolvía, pero nada podía llenar las sillas vacías reservadas para mi propia sangre. Cada silla vacía era un cuchillo que me atravesaba el pecho, recordándome que mi sacrificio de tantos años había sido en vano. Me quedé frente al ataúd, mirando el rostro apagado de María, con un nudo en la garganta que no podía soltar. Sentía que debía hablarle, pedirle perdón por no haber sabido criar un hijo agradecido, por no haber enseñado a Andrés el verdadero valor de la familia. Sus labios cerrados ya no podían responderme, y yo solo podía apretar sus manos frías con las mías, como si aún pudiera transmitirle algo de calor. El cementerio entero parecía callar conmigo. Cuando los vecinos se marcharon y la tarde cayó, me encontré solo, sentado en la pequeña banca frente a la tumba recién cubierta de tierra. El silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de mis propios pensamientos. Y entre esos pensamientos siempre volvía la misma pregunta: ¿en qué momento lo perdí? ¿Cuándo mi hijo dejó de ser aquel niño que corría por las calles de Triana, con los bolsillos llenos de canicas, para convertirse en un hombre que sentía vergüenza de sus propios padres? El dolor no solo era por la muerte de María, sino por la certeza de que la persona que más habíamos amado, a quien habíamos dado todo, nos había borrado de su vida. Y me lo demostró en el momento más cruel, en el entierro de su madre. Ni una llamada sincera, ni un gesto humano, solo excusas, solo frialdad. Esa ausencia pesaba más que cualquier tumba. Volví a casa esa noche con la ropa oliendo a flores marchitas y tierra húmeda. La cama estaba vacía, y la casa silenciosa como nunca. Encendí la lámpara del salón y miré las fotos de familia colgadas en la pared. Allí estaba Andrés de niño, con su uniforme escolar. Allí estaba María, abrazándolo con orgullo. Sentí un dolor tan profundo que tuve que sentarme. La imagen parecía burlarse de mí, como recordándome todo lo que había entregado para que él tuviera un futuro mejor. Un futuro que ahora lo había convertido en alguien irreconocible. Me serví un vaso de vino barato, más para engañar la soledad que para disfrutarlo. Cada sorbo era una punzada en el pecho, un recordatorio de lo que ya no tenía. El silencio de la casa me aplastaba, me hacía sentir invisible, como si ya no existiera. Y en medio de esa oscuridad, comprendí que lo más doloroso no era perder a María, sino haber perdido a Andrés mucho antes. En esos días, mi mente se convirtió en un campo de recuerdos mezclados con reproches. Recordaba cada sacrificio que había hecho, cada herramienta que vendí, cada sueño que enterré, todo para que mi hijo estudiara en Madrid, para que no repitiera mi destino de carpintero pobre. Y ahora, cuando más lo necesitaba, él estaba ausente, no por imposibilidad, sino por decisión. Decidió que yo no valía la pena. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. En medio de esas noches largas, empecé a sentir vergüenza de salir a la calle. Me miraba en el espejo y me veía como un viejo fracasado.
Los vecinos me trataban con cariño, pero yo sentía sus miradas llenas de lástima. Ellos sabían que mi hijo había faltado al funeral, y yo no podía soportar la idea de ser ese padre del que todos hablaban en voz baja. Caminaba cabizbajo, como si llevara un letrero pegado al pecho que decía, olvidado por su propio hijo. El dolor se volvió rutina. Despertar en la cama vacía, desayunar solo, escuchar las campanas de la iglesia sin tener a nadie con quien compartir el domingo. El vacío se volvió costumbre, y yo aprendí a esconder mi tristeza tras una sonrisa débil cuando alguien me saludaba. Pero por dentro, cada día me consumía un poco más. A veces pensaba en llamar a Andrés de nuevo, suplicar un encuentro, aunque fuera una visita breve. Pero me detenía el recuerdo de su voz dura, su desprecio. ¿Para qué humillarme otra vez? Mejor callar, mejor guardar el silencio como escudo. Y así pasaron los meses, con la soledad como única compañía. Cada rincón de la casa me recordaba a María y al hijo que ya no tenía. Pero aún no sabía que la vida, de una manera extraña, tenía guardada una carta que cambiaría el rumbo de todo. Fue entonces cuando recibí la llamada del abogado. Una llamada que, sin yo saberlo, sería el inicio de todo. Me llamo Julián Herrera. Nací y crecí en Sevilla, en el barrio de Triana, ese rincón donde las calles huelen a azahar en primavera y donde las guitarras flamencas parecen nunca callar del todo. Tengo 74 años, y durante más de medio siglo trabajé como carpintero. Con mis manos levanté mesas, sillas, armarios, cunas. Con mis manos di de comer a mi familia. Y aunque nunca tuve mucho dinero, nunca nos faltó dignidad. Ese era mi orgullo. Mantener la frente en alto, incluso en la pobreza. Toda mi vida se la entregué a mi familia. Mi esposa, María, fue mi compañera de lucha. Ella siempre supo sacar fuerzas de donde yo ya no tenía. Siempre creyó en nuestro hijo, Andrés, incluso cuando yo empezaba a sospechar que sus sueños nos alejarían. Hoy, que ella ya no está, me pesa el recuerdo de todo lo que dimos por él, y me duele aún más la indiferencia con la que él nos pagó. Andrés, mi único hijo, tiene 42 años. Desde joven mostró ambiciones distintas a las mías. Él no quería un taller, no quería la vida sencilla que yo llevaba. Soñaba con escenarios, con cámaras, con luces. Terminó siendo manager musical, rodeado de artistas y productores, viviendo siempre de viaje. Cuando yo lo veía en televisión, con trajes caros y sonrisas ensayadas, me costaba reconocer al niño que un día jugaba descalzo en las calles de Triana. Su mayor debilidad siempre fue la vergüenza de sus raíces. Mientras yo me ensuciaba las manos con serrín, él soñaba con codearse con gente de trajes elegantes. Y lo consiguió. Pero en ese camino nos fue borrando de su vida, como si el simple hecho de tener un padre carpintero le restara brillo. Eso me dolió más que cualquier insulto. La ingratitud, la vergüenza de quien lo levantó con sudor y sacrificio. La mujer de Andrés, Claudia Méndez, fue la chispa que avivó esa distancia. 35 años, cantante en ascenso, siempre pendiente de las cámaras y los contratos. Ella supo hablarle al oído, convencerlo de que su familia lo frenaba, de que su lugar estaba en las giras, no en los funerales. Yo la vi pocas veces, pero siempre me transmitió la misma sensación. La de alguien que mide el valor de las personas por lo que muestran en público, no por lo que llevan en el corazón. Andrés se dejó llevar. Ella le llenó la cabeza de sueños de estatus, de viajes, de fama. Y mientras tanto, nuestras llamadas eran cada vez más escasas. Nuestras visitas se volvieron inexistentes. María lloraba en silencio cuando pasaban meses sin noticias de él, y yo intentaba calmarla diciendo que estaba ocupado, que la vida moderna era así. Pero en el fondo, yo ya sabía que estábamos quedando relegados a un rincón de su memoria. Lo que nunca imaginé era que la distancia se volvería abandono total, que el mismo hijo por el que sacrifiqué mi propio sueño de abrir un taller, por el que trabajé bajo lluvia y bajo sol, sería incapaz de aparecer en el funeral de su madre. Esa ausencia fue la prueba final de que el Andrés que criamos ya no existía. Y aquí estoy, a mis 74 años, contando mi historia no para dar lástima, sino porque necesito desahogarme.
porque las injusticias más grandes no siempre son las que gritan, sino las que se viven en silencio. Nadie me golpeó, nadie me insultó en público. Fue el silencio, la ausencia, el olvido, lo que me fue matando por dentro. Cada día me levanto con esa sensación de fracaso. No como carpintero, no como hombre, sino como padre, porque el trabajo me dio todo, pero la paternidad me quitó lo que más valoraba, el cariño de mi propio hijo. Y aunque trato de convencerme de que no fue culpa mía, siempre vuelve esa voz que me susurra que pude haber hecho más, que debí haberlo criado diferente. No sé si algún día Andrés se dará cuenta del daño que nos hizo. No sé si le importará, pero lo que sí sé es que su frialdad me enseñó una lección amarga, que uno puede dar la vida entera, y aún así, ser olvidado. Y sin embargo, aún me aferro a algo que ni él ni nadie puede quitarme: mi dignidad. Recuerdo todavía los años más duros de mi juventud, cuando trabajaba de sol a sol en los talleres de carpintería. Mis manos se llenaban de astillas. La espalda me dolía cada noche, y aún así, me levantaba al amanecer porque sabía que todo lo hacía por Andrés. Yo no quería que él cargara tablones ni lijara maderas hasta dejarse la piel. Soñaba con que tuviera un futuro distinto, con estudios, con un trabajo donde pudiera vestir corbata y sentirse orgulloso. Vendí mis herramientas más preciadas para pagarle el primer año de universidad en Madrid. Aquellas herramientas eran parte de mi alma. Las había heredado de mi padre, pero no dudé ni un segundo. Me dolió desprenderme de ellas, sí, pero la ilusión de ver a Bu Andrés en la capital, con un futuro brillante, me daba fuerzas para seguir. María lloraba de emoción cuando lo vio subir al autobús con sus maletas. Yo, en cambio, me quedé en silencio, porque el orgullo se me mezclaba con un miedo que no sabía explicar. Renuncié a abrir mi propio taller. Era mi sueño desde joven. Un espacio donde otros pudieran aprender el oficio, donde el olor a madera fresca fuera mi herencia para el barrio. Tenía el dinero ahorrado, tenía el local visto, pero ese proyecto murió cuando apareció la oportunidad de pagarle un posgrado a Andrés. Decidí que su futuro valía más que el mío, y así, poco a poco, fui enterrando mis propios sueños para regarlos de él. En nuestro barrio de Triana, todos sabían de mis sacrificios. Los vecinos me decían: «Julián, tu hijo llegará lejos, ya verás que todo ese esfuerzo valdrá la pena». Y yo sonreía, convencido de que así sería. Era mi manera de sostener la esperanza, de convencerme de que no me estaba equivocando. Mientras tanto, María preparaba sobres con dinero ahorrado. Guardaba peseta por peseta para mandarle a Andrés. Ella siempre fue el corazón que empujaba nuestros esfuerzos. Triana siempre fue mi orgullo. El olor a azahar llenaba las calles cada primavera. Las vecinas sacaban las sillas al patio y compartíamos pan con aceite. Los niños jugaban al fútbol en la plaza, hasta que la luna los llamaba a casa. Era un barrio humilde, sí, pero lleno de vida. Allí levantamos nuestra familia. Allí crecieron los recuerdos más felices. Y sin embargo, con el tiempo, también allí aprendí lo que significaba la soledad. Porque mientras yo me partía el lomo trabajando, Andrés cada vez nos escribía menos. Primero eran cartas cortas, luego correos electrónicos apresurados, después llamadas rápidas y distantes. «Estoy ocupado, papá, no puedo hablar mucho». Esa frase se volvió su escudo. Y yo, en lugar de reclamarle, siempre lo disculpaba. «Es normal, está construyendo su futuro». Nunca me imaginé que ese futuro sería un muro entre nosotros. María sentía la ausencia como una herida abierta. Ella se sentaba frente al teléfono fijo, esperando que sonara. Había domingos en que preparaba su comida favorita, convencida de que Andrés aparecería por sorpresa. Pero la silla quedaba vacía, y ella, al final, recogía los platos en silencio, con los ojos rojos por haber llorado. Yo trataba de consolarla, aunque en mi interior también me desangraba. El día que Andrés nos presentó a Claudia, su novia, comprendí que nuestra distancia iba a crecer aún más. Ella nos miraba como si fuéramos un recuerdo incómodo de su vida. Educada, sí, sonriente, pero con ese aire de quien piensa que está perdiendo el tiempo. Apenas comió lo que María le preparó y al marcharse,
Se apresuró a hablarle a Andrés de contratos y ensayos. María me dijo en voz baja, no le caímos bien. Y yo, aunque me dolía admitirlo, supe que era verdad. Con el tiempo, las visitas desaparecieron. Solo veíamos a nuestro hijo en entrevistas de televisión, hablando de giras, de artistas famosos, de proyectos internacionales. Cuando yo mencionaba esos programas en la plaza, los vecinos me felicitaban, como si el éxito de Andrés fuera también mío. Yo sonreía, pero por dentro sentía un vacío, porque la fama que todos admiraban era la misma que nos estaba borrando de su vida. A veces me preguntaba si había cometido un error al empujarlo a estudiar lejos. Tal vez si hubiera trabajado conmigo en la carpintería, habríamos compartido más que madera y clavos. Tal vez habría aprendido el valor del esfuerzo de otra manera. Pero ya era tarde para esas reflexiones. El tiempo había pasado, y yo solo podía mirar atrás con el peso de la duda. Con el paso de los años, entendí que los sacrificios que hice no eran garantía de nada, que uno puede darlo todo y, aún así, no recibir ni una pizca de gratitud. Andrés empezó a avergonzarse de nuestras raíces humildes. Se lo notaba en la forma en que hablaba de ese barrio viejo, en la manera en que evitaba que lo visitáramos en sus eventos públicos. Era como si el simple hecho de reconocer que venía de un carpintero lo hiciera sentir pequeño. Yo, mientras tanto, seguía trabajando, incluso después de jubilarme. Hacía encargos pequeños para vecinos, reparaba sillas, armarios, no por necesidad económica, sino porque el oficio era mi manera de no dejar que la tristeza me consumiera. Cada vez que lijaba una tabla, pensaba en lo diferente que podría haber sido todo si Andrés hubiera valorado esas manos que tanto trabajaron por él. María, con su bondad infinita, nunca dejó de defenderlo. Es joven, está ocupado, ya vendrá, decía siempre. Pero yo veía en sus ojos el mismo dolor que en los míos. Sabía que ese «ya vendrá» era un consuelo vacío. Andrés nunca vino, ni siquiera cuando ella cayó enferma. Sus llamadas eran excusas, promesas incumplidas. Y así, lentamente, María se fue apagando con la esperanza rota. Ese es el contexto que me acompaña cada día. Una vida de sacrificios entregados a un hijo que prefirió olvidarnos. Y aunque a veces pienso que todo fue en vano, intento recordarme que lo hice por amor, porque lo que define a un padre no es lo que recibe, sino lo que está dispuesto a dar, incluso si nunca se lo agradecen. Pero nada de eso me preparó para el día del funeral. Ese día en que comprendí, frente a las sillas vacías, que ya no era parte de su vida. El día del funeral de María amaneció gris, como si el cielo también supiera lo que me esperaba. Caminé hasta la iglesia con el corazón en un puño, con la esperanza absurda de que Andrés apareciera a última hora, de que entrara corriendo, aunque fuera tarde. Pero cuando crucé las puertas y vi las bancas vacías, comprendí la verdad. Nadie vendría, ni él, ni Claudia, ni los nietos. Los vecinos fueron llegando poco a poco, señoras mayores con pañuelos negros, amigos de toda la vida que habían compartido conmigo copas de vino en la plaza, muchachos que de pequeños habían jugado con Andrés. Todos ellos estaban allí, no por obligación, sino por cariño. Y yo, aunque agradecido, no podía dejar de mirar las sillas reservadas para mi ahijo. Esas sillas vacías me gritaban en silencio todo lo que él había decidido olvidar. Cuando comenzó la misa, el sacerdote habló de la fe, del consuelo de Dios, de la importancia de la familia. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo, porque mi familia estaba ausente. Intenté mantener la compostura, pero mis ojos buscaban una y otra vez la puerta. Esperaba como un tonto que Andrés apareciera en el último momento, pero lo único que entraba era el viento frío que se colaba por las ventanas. Al terminar la ceremonia, algunos vecinos se acercaron a darme el pésame. Me abrazaban con fuerza, me decían palabras de consuelo. Yo agradecía, pero por dentro me sentía desnudo, porque aunque ellos estuvieran allí, lo que realmente dolía era la ausencia de mi propia sangre. Nadie podía llenar ese vacío. Nadie podía reemplazar a un hijo en el entierro de su madre. Cuando llevamos el ataúd al cementerio, sentí que las fuerzas me abandonaban. Cada paso era más pesado que el anterior.
Me aferraba al cajón como si así pudiera retenerla un poco más. Y en medio de esa procesión silenciosa, miraba alrededor y seguía sin encontrar a Andrés. En mi mente resonaban sus palabras. Deja de ser dramático. Mi esposa me necesita para la gira en Europa. Esa frase me taladraba la cabeza como una maldición. La tierra cayó sobre el ataúd con un sonido seco, brutal. Fue entonces cuando comprendí que estaba solo. No solo porque María se había ido, sino porque el hijo por el que había dado todo había decidido borrarme de su vida. Esa doble muerte fue la que me destrozó por dentro. Me arrodillé frente a la tumba y sin fuerzas para hablar, lloré en silencio. Ni siquiera me atreví a gritar. Algunos vecinos se quedaron conmigo, en silencio respetuoso, pero yo los sentía como testigos de mi humillación. Sabía que al día siguiente, en el mercado, en las plazas, se hablaría de ese pobre Julián, cuyo hijo no vino ni al funeral de la madre. Yo no los culpaba, era normal que lo comentaran, pero esa certeza me hacía agachar la cabeza, como si hubiera fallado no solo a María, sino también a mi barrio. Esa tarde regresé a casa con el traje arrugado, las manos manchadas de tierra y el alma hecha pedazos. Abrí la puerta y lo primero que vi fue la mesa del comedor. 2 platos aún guardados en el aparador, los últimos que María había puesto semanas atrás antes de empeorar. Me derrumbé en la silla y me quedé mirando el vacío. El silencio era tan pesado que casi podía escuchar el eco de mi dolor. Encendí una vela junto a la foto de María, esa en la que estábamos jóvenes, el día de nuestra boda. Le pedí perdón una y otra vez. Perdón por no haber logrado que Andrés estuviera allí. Perdón por haberle prometido una familia unida y terminar dándole un hijo ausente. La vela ardía tranquila, como si me escuchara en silencio, y ese silencio me quemaba más que cualquier reproche. Los días siguientes fueron un desfile de miradas ajenas. Cada vez que salía a la calle, la gente me saludaba con compasión. Yo respondía con una sonrisa débil, fingiendo normalidad, pero por dentro me ardía la vergüenza. No podía quitarme de la cabeza la imagen de las sillas vacías en el funeral. Esa imagen me perseguía de noche, aparecía en mis sueños, y me hacía despertar empapado en lágrimas. Me costaba incluso ir a misa los domingos, no porque hubiera perdido la fe, sino porque temía cruzarme con esas mismas personas que me habían acompañado en el entierro. Sentía que sus miradas me juzgaban, aunque tal vez solo eran miradas de cariño, pero yo no podía evitarlo. Me sentía el padre fracasado, el que no había sabido criar a un hijo agradecido. María siempre decía que la dignidad se demuestra en los momentos más difíciles. Yo intentaba recordarlo, pero me costaba. Me sentía roto, vacío, incapaz de sostener esa dignidad. El simple hecho de pensar en Andrés me llenaba de rabia y tristeza a la vez. Quería gritarle, reclamarle, pero al mismo tiempo sabía que no valía la pena. Él había elegido su camino, y en ese camino no había espacio para mí. Hubo un día en que, al salir de la iglesia, un vecino me dijo: «Ánimo, Julián, tu hijo ya vendrá a verte, no puede vivir olvidándote». Yo asentí, sonriendo, pero por dentro sabía que no era cierto. Andrés no vendría. Si no estuvo en el funeral de su madre, ¿qué podía esperarse de él? Esa fue la verdad más dura que tuve que tragar. Ya no era parte de su vida. La injusticia no siempre se ve en golpes o gritos. A veces la injusticia es un asiento vacío en un funeral, una llamada fría que corta el alma, una ausencia que nadie puede explicar. Y yo, con 74 años, tuve que aprender esa lección a la fuerza. No por la muerte de María, sino por la muerte emocional de un hijo que había decidido olvidarnos. Ese fue el punto más bajo de mi vida. Pero aún no sabía que la vida, con su manera extraña de poner pruebas, me tenía preparada una semilla de cambio. Algo que nacería en silencio, como germina una planta bajo tierra, y que un día me devolvería la calma que tanto necesitaba. Pasaron unas semanas después del funeral, semanas en que el tiempo parecía no avanzar. Cada día era igual al anterior. Levantarme solo, desayunar en silencio, mirar la silla vacía de María. El dolor ya no era un golpe fuerte, era una punzada constante, como una espina clavada que no me dejaba respirar en paz. Fue en medio de esa rutina amarga cuando recibí una llamada inesperada.
El teléfono sonó un martes por la mañana. Contesté sin ganas, pensando que sería algún vecino o, en el mejor de los casos, un familiar lejano dando el pésame tardío. Pero al otro lado de la línea, una voz seria se presentó. Era un abogado. Al principio pensé que había algún error, porque yo no tenía pleitos ni negocios pendientes. Sin embargo, esa llamada cambiaría el rumbo de todo. Me pidió que me presentara en su despacho, que había asuntos relacionados con la herencia de mis padres. Aquello me sorprendió. Hacía años que no pensaba en esa casa antigua, en esas tierras olvidadas que habían quedado abandonadas tras la muerte de mis progenitores. Yo siempre supuse que no tenían gran valor, pero al llegar al despacho me enteré de la verdad. Esas tierras, que para mí eran recuerdos viejos, ahora valían millones. Me quedé en silencio sin saber cómo reaccionar. El abogado me explicaba cifras, documentos, inversiones. Yo apenas podía escucharlo. Lo único que venía a mi mente era la imagen de María sonriendo, de mis años de sacrificio, de las sillas vacías en su funeral. Era como si la vida, de repente, me hubiera entregado una llave para cerrar aquella herida. Salí del despacho con el sobre lleno de papeles bajo el brazo. Caminé por Sevilla como un fantasma, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Parte de mí quería correr a contarle a Andrés, como padre que comparte una buena noticia. Pero otra parte, más profunda, me decía que esa herencia no era para él, que aquel dinero, aquellas tierras, no podían ir a manos de alguien que había despreciado tanto a su propia madre. Esa tarde me senté en la mesa de mi casa y extendí todos los documentos. Leí una y otra vez cada cláusula, cada firma. El valor era real, no un espejismo, y en ese instante tomé una decisión. No diría nada a nadie. Guardaría silencio, como había hecho toda mi vida. Esperaría el momento justo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tormenta. Por un lado, me sentía extraño al saber que tenía en mis manos algo tan grande. Por otro, el dolor de la ausencia seguía allí, intacto. No era un dinero lo que me devolvería a María, ni lo que me daría de nuevo a Andrés, pero sí podía convertirse en la justicia silenciosa que yo buscaba. Recordé entonces todas las veces en que Andrés se mostró avergonzado de mí, todas las llamadas en que me trató con frialdad, el funeral vacío, la voz seca diciendo que tenía cosas más importantes que despedirse de su madre, y sentí dentro de mí una fuerza nueva, no de venganza sino de dignidad. Era como si la vida me hubiera dado una herramienta para defender lo que quedaba de nuestro honor. La tentación de llamar a Andrés existía. No lo niego. Hubo noches en que cogí el teléfono, marqué su número, y me quedé mirando la pantalla antes de colgar. Imaginaba su reacción, imaginaba cómo correría a Sevilla en cuanto supiera del valor de esas tierras. Pero inmediatamente me invadía el recuerdo de su indiferencia, y volvía a guardar silencio. No merecía enterarse. Una tarde, mientras caminaba por Triana, vi a unos niños jugando en la plaza, riendo, corriendo descalzos, como lo hacía Andrés cuando era pequeño. Sentí un nudo en la garganta. Pensé que quizá la verdadera herencia que podía dejar no era dinero, sino un gesto que devolviera algo a la comunidad, a la gente que nunca me abandonó, a quienes sí estuvieron en el funeral de María. Esa idea se quedó rondando en mi cabeza como una semilla que empezaba a germinar. Los vecinos, sin saber nada, me seguían tratando con cariño. A veces me invitaban a comer, otras me ayudaban con las bolsas de la compra. Yo recibía esos gestos con gratitud, pero en silencio guardaba mi secreto. Ellos veían a un viejo triste, pero yo ya empezaba a sentir que tenía un as bajo la manga, que tarde o temprano, la vida me daría la oportunidad de usarlo. Por las noches, al mirar la foto de María, le hablaba en voz baja. Le decía, tranquila, no todo se ha perdido. Lo que construimos juntos tendrá sentido, aunque nuestro hijo lo haya olvidado. Y aunque era solo una foto, me parecía que ella me escuchaba. Esa certeza me daba paz, me hacía dormir con menos peso en el pecho. No había prisa. Eso era lo que más claro tenía. No necesitaba correr. No necesitaba anunciar nada. El silencio era mi aliado. Esperar sería mi manera de honrar a María. Andrés no lo sabía, pero algún día descubriría que sus decisiones tenían consecuencias.
y que la dignidad de sus padres no se podía pisotear sin más. Así pasaron los meses, yo callado, sereno por fuera, pero con una calma nueva creciendo por dentro. La semilla estaba plantada, y aunque nadie más la veía, yo sabía que tarde o temprano daría fruto. Pasó un año desde el funeral de María, un año entero en el que mi vida se volvió rutina silenciosa. Reparar muebles para los vecinos, caminar por Triana con paso lento, encender cada noche una vela frente a la foto de mi esposa. Mientras tanto, guardaba el secreto de la herencia como un tesoro oculto. Era mi forma de resistir, de esperar el momento justo. Una tarde de invierno, mientras arreglaba una vieja mecedora en el taller improvisado que tenía en casa, escuché golpes en la puerta. No esperaba visitas. Al abrir, me encontré frente a un rostro que no veía desde hacía demasiado tiempo. Era Andrés, pero no era el hombre seguro y altivo que aparecía en televisión. Era una sombra de sí mismo, demacrado, con ojeras profundas y el traje arrugado. Me miró con unos ojos que ya no tenían soberbia, sino desesperación. Entró sin esperar mi invitación, como si necesitara apoyo para no derrumbarse. Me quedé en silencio, observándolo. Por primera vez en años parecía pequeño, vulnerable, como aquel niño que un día lloraba cuando se caía en la plaza. «Papá, necesito ayuda», dijo con voz quebrada. Sus palabras resonaron en la casa como un eco extraño. Nunca antes me había pedido ayuda con esa sinceridad. Me senté frente a él, sin decir nada, esperando que continuara. Y entonces me contó la verdad. La gira se había cancelado. Su esposa Claudia lo había dejado por otro productor y las deudas lo estaban ahogando. Su mundo brillante se había desplomado. Lo escuché sin interrumpirlo, como quien observa el derrumbe de un edificio que parecía indestructible. Cada palabra suya era una confesión, una rendición, y cuando terminó, me miró a los ojos como buscando piedad. Pero yo, en lugar de responder de inmediato, solté la pregunta que llevaba años guardada en el pecho. «¿Por qué no viniste al funeral de tu madre?», le dije con voz serena, pero firme. Hubo un silencio largo, incómodo. Andrés bajó la mirada, evitaba mis ojos. Sentí que estaba luchando por encontrar una respuesta, pero lo que salió de su boca me atravesó como un cuchillo. No quería que la prensa me viera entre ataúdes. Me daba vergüenza, murmuró. Esa confesión fue peor que todas las ausencias anteriores. Vergüenza. Esa fue la razón, no el trabajo, no un accidente, no un impedimento real. Vergüenza de ser visto despidiendo a su propia madre. Sentí un vacío enorme, una mezcla de tristeza y rabia. No grité, no golpeé la mesa. Simplemente lo miré, con un dolor tan grande que ni siquiera necesitaba palabras. Él intentó justificarse, balbuceó frases sobre su carrera, sobre cómo tenía que cuidar su imagen, pero ya nada podía reparar ese daño. Todo lo que dijo sonaba hueco, vacío. Yo solo podía pensar en María, en cómo habría sufrido al escuchar aquello. Me dolía más por ella que por mí. Me quedé en silencio unos minutos, dejando que él mismo se ahogara en su justificación. La calma que sentía en ese momento era extraña, como si la vida me hubiera preparado exactamente para esa escena. No necesitaba levantar la voz. El silencio era suficiente. Andrés, desesperado, cambió de tono. «Papá, ayúdame. Estoy arruinado. No tengo a dónde ir. Necesito dinero. No me abandones». Su voz temblaba, y por primera vez en mucho tiempo lo vi llorar. Lágrimas de impotencia, no sé si de arrepentimiento o de miedo, pero esas lágrimas no borraban años de indiferencia. Yo respiré hondo y recordé el sobre con los documentos guardados en el cajón, la herencia que podía salvarlo en un instante, el destino que podía cambiar con una sola firma. Me levanté despacio, caminé hacia el mueble y saqué los papeles. Sentí cómo el corazón me latía fuerte, no por nervios, sino por la certeza de que había llegado el momento. Regresé con los documentos en la mano y los coloqué sobre la mesa. Andrés me miró con esperanza, convencido de que había venido a rescatarlo. Su rostro se iluminó por un segundo, creyendo que su padre volvería a cargar con sus deudas, pero no sabía la verdad. No sabía que esos papeles guardaban la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me senté frente a él, sereno,
con la calma que solo da la dignidad recuperada. Lo miré a los ojos y supe que había llegado el instante de revelar lo que llevaba un año guardando en silencio. Puse los papeles sobre la mesa con cuidado, como quien coloca un espejo frente a alguien que no quiere verse. Andrés estiró la mano con ansiedad, pero yo la detuve con un gesto. «Primero escucha», le dije. Su respiración se agitó, como un hombre que espera un rescate. Yo, en cambio, sentía una calma que hacía mucho no conocía. Le expliqué que esas tierras olvidadas de mis padres, que él seguramente ni recordaba, ahora valían millones. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, cómo su rostro se llenaba de una esperanza casi infantil. Durante un instante, volvió a ser aquel niño que soñaba con tenerlo todo. Pero esa ilusión duró poco. «Esas tierras no son para ti», le dije con voz firme pero serena. Andrés se quedó helado, incapaz de procesar mis palabras. Repitió un «¿Cómo?», incrédulo, como si yo estuviera bromeando. Pero al mirar mis ojos, entendió que hablaba en serio. Le mostré el documento ya firmado. La herencia no iría para él. Todo estaba destinado a una fundación local, creada en nombre de su madre, María. Con ese dinero, se construirían talleres, becas para jóvenes del barrio, programas de ayuda para familias humildes. Todo lo que algún día soñamos que Andrés valoraría, lo recibirían aquellos que de verdad lo necesitaran. Su rostro se descompuso. Primero incredulidad, luego rabia, después una especie de miedo. «No puedes hacerme esto, papá», gritó, golpeando la mesa. Pero yo me mantuve en silencio sin alterarme. Lo miré con una serenidad que lo desarmó más que cualquier grito. Intentó apelar a mis sentimientos. «Soy tu hijo, tu sangre. ¿Cómo prefieres darle todo a extraños antes que a mí?» Yo respiré hondo y le respondí: «Porque esos extraños estuvieron conmigo cuando tu madre murió, y tú no». Esa frase cayó como un martillo. Andrés enmudeció, bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. El silencio que siguió fue largo, incómodo. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Yo lo observaba, no con odio, sino con una mezcla de tristeza y compasión. Era mi hijo, sí, pero también era el hombre que había decidido avergonzarse de sus raíces, que había elegido la ambición antes que la familia, y ahora enfrentaba las consecuencias. Él volvió a hablar, pero su voz ya no tenía fuerza. «Papá, me equivoqué. No pensé que sería así. Dame otra oportunidad». Me dolió escucharlo, pero no me dejé engañar. Sus palabras sonaban más a desesperación por el dinero que a verdadero arrepentimiento. Lo conocía demasiado bien para no darme cuenta. Yo no buscaba venganza, no necesitaba verlo destruido. Lo único que quería era recuperar la dignidad que él nos había arrebatado con su indiferencia. Y aquella decisión, más que un castigo, era un acto de justicia. Era la manera de honrar a María, de demostrarle que nuestros sacrificios no habían sido en vano. Andrés intentó llorar, golpear la mesa, incluso amenazar con abogados. Yo lo escuché todo en silencio, sin mover un músculo. Finalmente, se derrumbó en la silla, derrotado, con la mirada perdida. Ese hombre altivo, el manager que un día se codeaba con artistas famosos, estaba reducido a un hijo que había perdido más que dinero. Había perdido a su propia familia. Me levanté, recogí los papeles y los guardé de nuevo en el cajón. «Ya está todo firmado», le dije. «Nada de lo que digas cambiará mi decisión». Andrés no respondió. Solo se quedó allí, hundido en su propia derrota. El silencio llenó la casa como nunca antes. Lo miré por última vez y sentí una paz inesperada. No era alegría, no era triunfo, era calma. Por primera vez en años, yo tenía la certeza de haber hecho lo correcto. Andrés debía aprender que la vida no siempre perdona la ingratitud y que el silencio de un padre puede ser más fuerte que cualquier grito. Esa noche, después de que se marchó sin despedirse, encendí una vela frente a la foto de María. Le dije en voz baja: «Ya está, amor. La dignidad está a salvo». Y sentí que, de algún modo, ella me sonreía desde ese retrato antiguo. El silencio había hablado más fuerte que los gritos, y en ese silencio encontré la justicia que tanto había esperado. Después de aquella confrontación, mi vida cambió. No de manera ruidosa, ni con grandes gestos, sino en silencio,
como siempre fue mi estilo. Andrés dejó de llamarme. Se marchó con la rabia atragantada y, desde entonces, nunca más volvió a cruzar la puerta de mi casa. Y, aunque su ausencia dolía, ya no era una herida abierta, era una cicatriz. Los días empezaron a tomar un ritmo distinto. Seguí con mis trabajos pequeños de carpintería, ayudando a vecinos, reparando lo que otros daban por perdido. Y cada vez que alguien me agradecía con una sonrisa, sentía que eso valía más que cualquier reconocimiento público. Descubrí que la verdadera riqueza estaba en la gratitud sincera, no en las promesas huecas. La Fundación en Nombre de María se puso en marcha. Los primeros talleres para jóvenes del barrio abrieron sus puertas en un local que yo mismo ayudé a restaurar. Ver a esos muchachos aprender un oficio, reír, llenarse de ilusión, fue como volver a ver a mi hijo de niño, antes de que la ambición lo cambiara. Cada martillazo, cada mueble construido, era un homenaje silencioso a mi esposa. Los vecinos me empezaron a llamar el abuelo del taller. Yo sonreía cada vez que lo escuchaba, porque en esas palabras sentía un cariño verdadero. Ese era mi nuevo lugar en el mundo. No el padre olvidado por un hijo, sino el hombre que había decidido transformar el dolor en ayuda para otros. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras cerraba la puerta de mi casa, escuché una voz tímida. ¿Abuelo? Al voltear, vi a una adolescente, nerviosa, con los ojos grandes y brillantes. Era mi nieta, hija de Andrés. Venía sola sin que su padre lo supiera. Al principio no supe qué decir. El corazón me latía fuerte, como si María me empujara desde el cielo a abrirle la puerta. Y lo hice. Entró, me abrazó con fuerza, y en ese gesto sentí que aún quedaba esperanza en medio de tanto dolor. Ella sí entendía lo que significaba el amor, aunque su padre hubiera olvidado. Desde aquel día viene cada domingo. Se sienta conmigo en el patio, me cuenta sus estudios, me pide consejos. Yo la escucho con paciencia, con el corazón lleno de gratitud. Es como si la vida, al quitarme a un hijo, me devolviera en secreto el cariño de una nieta. Andrés, mientras tanto, sigue atrapado en sus deudas y en su soledad. A veces escucho rumores de que intenta recuperar su carrera, pero nada prospera. Y aunque me entristece pensar en su caída, ya no siento rencor. Cada cual recoge lo que siembra. Lo que sí siento es paz, una paz que nunca imaginé recuperar. Cada noche cierro la puerta de mi casa con serenidad, sabiendo que mi legado no fue en vano. No un legado de dinero ni de propiedades, sino de dignidad. La dignidad de haber mantenido en alto lo que María y yo construimos juntos. He aprendido que el silencio puede ser la respuesta más fuerte, que no hace falta gritar para que la justicia se cumpla. A veces basta con esperar, con mantener la calma y dejar que la vida misma se encargue de poner las cosas en su lugar. Hoy ya no me siento invisible, ya no me pesa la mirada de los demás. Camino por Triana con paso tranquilo, saludo a los vecinos con la frente en alto, porque entendí que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que está contigo cuando más lo necesitas. Mi nieta me suele preguntar, «Abuelo, ¿te arrepientes de lo que hiciste con la herencia?» Yo le respondo con una sonrisa, «No, hija, porque lo que hice fue honrar a tu abuela. Y honrarla a ella es lo más grande que podía dejar en esta vida». Sus ojos se llenan de lágrimas y me abraza fuerte. En ese abrazo encuentro la respuesta a todos mis miedos. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero sé que lo viviré en paz, no con riquezas materiales, sino con la certeza de haber elegido la dignidad antes que la humillación, con la calma de haber hecho justicia sin necesidad de venganza. Y si algún día alguien recuerda mi nombre, quiero que no sea como el padre del manager, sino como Julián Herrera, el carpintero que supo transformar su dolor en esperanza para otros. Ese será mi verdadero legado, porque aprendí que el amor no muere con la ingratitud, que la dignidad no se negocia, y que el silencio, cuando nace de la verdad, puede ser la justicia más fuerte de todas. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde donde nos ves y no olvides suscribirte al canal.